Como lo mencionamos el día de ayer, este Congreso Internacional tiene como objetivo generar conocimientos mediante la interacción de la ciudadanía, los consumidores, los productores, mediante la interacción de los operadores económicos, academias e instituciones públicas, con la finalidad de solucionar problemáticas suscitadas en el sector agropecuario, en el ámbito de la competencia, la eficiencia de los mercados y el comercio justo. Es así como vamos a dar inicio a la primera conferencia, a quien invitamos a la máster Andrea Soraya Martínez, funcionaria de la Coordinación General de Redes Comerciales del MAGAP, con el tema La agricultura familiar y su vinculación con el mercado nacional. Muy buenos días. Reciban un saludo de la Coordinación General de Redes Comerciales, a quien represento. Es un gusto para mí el poder compartir un pequeño espacio y, bueno, comentarles sobre el tema que nos han sido invitado a compartir con ustedes, que es la agricultura familiar y su vinculación con los mercados nacionales. El objetivo de esta presentación es un poco mostrarles ustedes, yo veo aquí la mayor parte de las personas que están aquí son productores, es un poco entender este contexto de qué es la agricultura familiar y cuál es esta relación que tiene con los mercados, ¿no?, aquí en el Ecuador. Bueno, mi intervención, como les digo, va a ser corta. Hay 5 puntos que yo quisiera mencionarles, que es el primero, contarles lo que pasó el año anterior, que fue el año de la agricultura familiar campesina. A nivel internacional me gustaría mostrarles un contexto de este sector, una definición de la agricultura familiar campesina, su importancia, y obviamente los avances y retos que se presentan para nosotros como gestores del sector público y también como ustedes productores, ¿no?, dentro de la sociedad civil. Bueno, el año anterior, el 2014, fue declarado a nivel mundial el año de la agricultura familiar. De alguna forma, este tema, ¿no?, y este concepto de agricultura se lo ha trabajado en varios niveles, desde las Naciones Unidas hasta organizaciones sociales. Como ustedes ven aquí, los logotipos abarcan a muchos países en donde se trabajó el año anterior en hacer estas reflexiones y generar propuestas de hacia dónde vamos, ¿no?, y cuáles son, en primer lugar, los problemas que existen en este sector y cuáles son las propuestas dentro de cada estado y obviamente dentro de las organizaciones. Les quería mostrar un poco a nivel internacional con estadísticas de qué sucede en el mundo, ¿no?, con la agricultura familiar campesina. Aproximadamente el 56% de la producción que se genera a nivel mundial proviene de este sector y el 80% de los alimentos que consumimos en el mundo vienen de la agricultura familiar, ¿sí? Esta es una cifra que fue un informe generado por FAO en el 2014. Yo les puse estos 3 puntos que me parecen importantes visibilizar, ¿no?, que es el 70% de los alimentos en el mundo, yo les decía, son producidos por agricultores familiares. Y hay un punto interesante dentro de este espacio, es que también se ha incorporado la producción de pequeños agricultores urbanos o periurbanos dentro de este contexto, ¿no?, de agricultura familiar, que representa un 7.5% en el mundo. Otra particularidad de la agricultura familiar campesina es el tema de la composición y la mayor parte de países la agricultura tiene un rostro femenino, entonces esta es una particularidad interesante también. Y bueno, aquí también menciona que los agricultores familiares representan 1.600 millones de personas, ¿sí?, y con más de 500 millones de fincas.
Una de las complejidades, obviamente, es entender todas las características de este sector y también, de alguna manera, entender cuáles son los problemas que surgen en torno a este sector. Pero el más relevante de estos temas surge en función del acceso a la tierra. Aquí hay 3 ejemplos de 3 países en donde se puede ver el tema de cuánto la agricultura familiar tiene acceso a la propiedad de la tierra. Sí, por ejemplo, en Brasil, el 40% de la agricultura familiar es la que proporciona alimentos a este país, pero solo tiene el 25% de acceso de propiedad a la tierra. Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, cambia, tenemos 84% de generación de alimentos con un 78% de propiedad. Y hay un ejemplo que trasciende los mares, que es en Oceanía, una isla que es Fiji, y por ejemplo aquí genera el 84% de alimentos a su país y tiene la propiedad del 47%. En Ecuador, ¿qué sucede? Según el ENIAP, la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, nos dice que el 70% de la producción de alimentos en el Ecuador es generada por la agricultura familiar. Y solamente de este sector el 17% es el que mantiene, el dueño de la tierra. Vean la desigualdad, ¿no? Genera alimentos, pero el acceso a la tierra es solamente el 17%. Bueno, como yo les decía, el 2014 fue un año en donde existió un proceso de debate y de reflexión a nivel de la agricultura familiar, y Naciones Unidas, como les mencionaba, generó una aprobación, ¿sí?, como el año internacional, y obviamente en función de eso se hicieron una serie de trabajos, y en el país igual existieron muchos puntos de reflexión a nivel de Estado y también como miembros de la sociedad civil, en donde se generaron y se plantearon retos de avance que posteriormente les comentaré. Las Naciones Unidas menciona 4 características de la agricultura familiar, por qué es importante visibilizar a este sector, que en la mayor parte de regiones y países no es conocido y en muchos casos es invisibilizado dentro de las políticas públicas. Y bueno, el primero es porque aporta al tema de soberanía alimentaria, ¿sí?, a través de la erradicación del hambre y la pobreza. Yo les hablaba, ellos mencionan seguridad alimentaria y la nutrición. Otro punto importante, ahora que se habla mucho sobre el cambio climático, es la gestión de recursos naturales. Hay muchos de estos tipos de agriculturas que están haciendo una transición de la agricultura normal hacia un tipo de agricultura que respete los ciclos de la tierra, ¿no? Entonces tenemos la agroecología, la permacultura, etcétera, que obviamente esto genera una mejor gestión de los recursos. Y obviamente esto tiene una relación con la protección del medio ambiente. Definir la agricultura familiar campesina no es tan sencillo, ¿sí? No es que exista una definición única a nivel del Estado, a nivel de las organizaciones civiles, de la academia y de organismos internacionales, ¿sí? Porque existe de alguna forma un sector que es totalmente heterogéneo y obviamente no es posible tan solo encasillar a estos sectores dentro de varias características. Sin embargo, el año anterior, en el 2014, nosotros como redes comerciales, conjuntamente con la participación de muchas organizaciones de la sociedad civil y la academia, se discutió sobre qué nosotros entenderíamos por la agricultura familiar campesina, ¿sí?
Hay un académico que es Luciano Martínez y menciona que obviamente hablar de agricultura familiar campesina no es tan real, que lo mejor sería hablar de agriculturas familiares campesinas, por este tema de la heterogeneidad. Y obviamente esta diferencia, esta riqueza de agriculturas responde, según él, a dos parámetros, ¿sí? El primero es a su razón, a su conformación histórica, ¿no? Los procesos obviamente van a determinar estas características específicas de cada una de estas agriculturas. Y bueno, luego las modalidades de vinculación con el mercado interno y externo. Y obviamente aquí es un punto sumamente debatido de cuáles estos modos de vinculación dentro del mercado nacional en el caso del Ecuador, ¿no? Y obviamente aquí hay una variedad de sectores que definen su permanencia dentro del mercado. Para nosotros, como les cuento, el año anterior hubo una propuesta de definición de la agricultura familiar y nosotros hablamos de la siguiente definición. La agricultura familiar es un proceso productivo presente a nivel mundial. En Ecuador se entiende por agricultura familiar campesina las diversas formas de organización de las actividades productivas, donde el trabajo es preponderantemente familiar o solidario y el núcleo familiar es responsable directo de la toma de decisiones respecto a la unidad productiva, garantizando su reproducción social y aportando a la soberanía alimentaria. Aquí hablamos de alguna forma temas que se había mencionado el día de ayer, sobre todo el tema de la soberanía alimentaria como un factor preponderante dentro de este espacio de aporte de la agricultura familiar a la economía y también a la reproducción social, no solamente familiar, sino a nivel de cada territorio, ¿no? Y bueno, entonces, de alguna manera nosotros lo entendemos como redes comerciales, esta concepción, ¿no? Y les comparto como una parte de este aporte a la reflexión de este sector. Para nosotros hay 5 criterios de identificación de este sector, ¿no? El primero es que la agricultura familiar responde a un grupo familiar, ¿sí? Si bien, como yo les hablaba de esta heterogeneidad, hay ciertos espacios en donde el sector, el grupo familiar, tal vez queda agrupado dentro de una colectividad, pero de alguna forma se habla de estas uniones familiares, ¿no? Y obviamente esto es la característica, una de las características que en casi todas las definiciones de este sector se hablan, ¿no? El otro criterio es el tema de la mano de obra, ¿sí? Y aquí nosotros hablamos de una mano de obra que viene de la parte familiar, pero también a través de la parte solidaria, es decir, como ya se hablaba del tema de colectividad, de grupo de personas que trabajan obviamente en función de la producción de la agricultura, ¿no? Los ingresos provienen predominantemente de la unidad productiva familiar, es otra característica que nosotros hemos observado en el caso de las agriculturas familiares en el Ecuador. Este punto, el siguiente, que es la familia tiene un vínculo territorial, nos parece que es un punto sumamente fundamental dentro de los procesos de desarrollo y del buen vivir que hablamos continuamente, ¿no? Porque de alguna forma la agricultura familiar, la AFC como lo conocemos, de alguna forma genera estos procesos no solamente de producción y de desarrollo económico, sino generan todo un proceso de vínculos sociales y culturales dentro de los territorios.
Otra característica que en la mayor parte de definiciones se habla es hasta dónde van los espacios productivos, ¿no? en cuestión de tamaño. ¿Sí? Nosotros hemos identificado que este sector, por ejemplo en la sierra, tendría una limitación aproximada de 20 hectáreas, en la costa de 50 hectáreas y en la Amazonía hasta de 100 hectáreas. No es que esto es una delimitación fija, sino que frente a los espacios de reflexión y también de observación en el campo se ha definido que de alguna forma presentan estas características, este sector, ¿no? Bueno, en función de esta definición a través del espacio físico, ¿no? En Ecuador, según el último censo agropecuario, podemos definir que en el Ecuador existen 4.813.000 hectáreas que se trabaja dentro del sector de la agricultura familiar campesina. Y bueno, como yo les digo, una de las particularidades principales de la agricultura familiar es este trabajo a nivel de esta unidad familiar o también a través del trabajo colectivo, ¿no? Hemos identificado 3 tipos de organizaciones que se presentan en este trabajo, ¿no? El primero son los grupos familiares, ¿sí? Son de integrados de diversos tipos. El otro es las organizaciones de la sociedad civil, obviamente a los cuales existe un determinado fin, que es principalmente la solidaridad, y se integran de forma mayoritaria en ciertos espacios para generar este proceso de agricultura. Y bueno, tenemos a las comunidades y comunas, ¿sí? Y obviamente son grupos de campesinos y que se los visualiza a través de una organización, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la agricultura familiar campesina dentro del desarrollo nacional? Hay varios aportes, ¿no? Pero bueno, les voy a comentar entre los más relevantes. Dentro de los procesos productivos y económicos de los territorios, el tema de la generación de empleos es una de las principales características. Este sector genera, sí, esto según las estadísticas hasta el 2011, ha generado el 80% de los empleos agrícolas directos. Sobre el tema de la soberanía alimentaria, como les decía, más de aproximadamente el 70% de los alimentos que consumimos como ecuatorianos provienen de este sector. Y obviamente la variedad que ofrecen este tipo de agriculturas a la canasta, ¿no? Que como ecuatorianos consumimos. Tenemos, por ejemplo, en el 76% de la producción de maíz suave proviene de la AFC, y así como ustedes pueden ver en la pantalla. El tema de exportaciones también se refleja, ¿no? O sea, no solamente la AFC dinamiza los territorios locales, sino también tiene un aporte para el mercado internacional. Por ejemplo, el 80% de las unidades productivas agrícolas de cacao provienen de la AFC y el 93% del café provienen de este sector, ¿no? Otros aportes que obviamente se ajustan sobre todo al tema de la gestión de recursos naturales y al desarrollo digamos transversal, que usualmente a veces se habla del término de desarrollo sustentable, que engloba los ejes de economía, cultura, el aspecto social y la cultura. De alguna manera la AFC se inserta dentro de estos procesos. Por ejemplo, el manejo sostenible de recursos ambientales, como yo les comentaba, muchas de las organizaciones que trabajan en este sector están en procesos de transición, ¿sí? Eso quiere decir dejar
de producir a la manera tradicional y pasar a estos otros modos de producción más sustentable. Uno de estos sectores trabajados es el tema de la agroecología. Entonces, obviamente, el aporte que genera a la preservación de la biodiversidad, la conservación del patrimonio genético. Ayer hablábamos sobre el tema de la preservación de semillas, por ejemplo. Este es uno de los grandes aportes generados por este sector. Y como respuesta también se ha evidenciado, y hay varios estudios a nivel latinoamericano y mundial, sobre el aporte de este sector a la mitigación y adaptación al cambio climático. Finalmente, el tema de cohesión social es un pilar importantísimo dentro de los aportes, ¿no? El tema del fortalecimiento de las relaciones comunitarias por parte de este tipo de agricultura y la preservación del patrimonio cultural. Por ejemplo, ha existido un proyecto que lo hemos trabajado con el tema de patrimonio alimentario, ¿no? Y obviamente tiene una conexión sumamente profunda dentro de estos efectos que genera la agricultura familiar. Ahora, para insertarnos en el tema de la agricultura familiar dentro del abastecimiento de los mercados nacionales, les presento un poco este gráfico y los voy a explicar brevemente. Nosotros identificamos algunos tipos de relaciones que existen, ¿no?, dentro de este sector, y sobre todo cuáles son estas debilidades en donde como actores de la política pública y también como organizaciones de la sociedad civil necesitamos de alguna forma corregir estas debilidades y fortalecerlas, ¿no? Bueno, en el centro tenemos al sector AFC, ¿no? Y de izquierda a derecha en el gráfico tenemos que una de las principales relaciones que tenemos, obviamente, este sector con el mercado es a través de las empresas, ¿sí? El sector agroindustrial, el comercializador, los intermediarios y el sector de servicios e insumos son de alguna forma el mercado en donde la agricultura familiar campesina brinda sus productos, ¿no? Sin embargo, en este sector es en el donde más se han identificado los procesos de injusticia, ¿no?, y también estos desequilibrios del mercado. Entonces, de alguna manera, el tema de la presencia de los intermediarios es un punto que genera debilidades, porque de alguna forma el productor entrega sus alimentos, pero a cambio en la mayor parte de casos, recibe precios bajos. Y obviamente esto genera estos sistemas de desequilibrios que les hablo y de ineficacias del sistema, ¿no? La mayor parte de estas empresas, como vemos, no solamente generan, obviamente brindan los productos transformados o no transformados al mercado nacional, sino que también son los gestores de este eslabón hacia los mercados externos, ¿no? Otro sector donde la AFC se integra es dentro del Estado mismo, a través, se ha hablado ayer sobre el tema de compras públicas. Sin embargo, todavía observamos que existen fuertes barreras de entrada para este sector de los agricultores familiares, ¿sí? Porque de alguna manera, en primer lugar, no se entiende cómo funciona este sistema, ¿no? Y de alguna forma el tema de reglamentación también en ciertos momentos obstaculiza la participación. Y finalmente hay otro factor de debilidad en este proceso, que es que los productores no encuentran incentivos para insertarse dentro de estos procesos, ¿no? Entonces aquí ya vemos cómo generamos estas facilidades y estas de alguna forma intereses para que este sector se incluya más activamente dentro de estos procesos de compra pública. Sí, sobre todo, por ejemplo, se deberían generar incentivos en el tema de créditos que se habló ayer,
en el tema de visibilización dentro de la sociedad civil como productores, ¿no? Bueno, otro tipo de relación tenemos que también es importante dentro de los mercados locales, y otro tipo de mercados como son tiendas, y actualmente, por ejemplo, muchas asociaciones se están integrando en el tema de turismo, es decir, ser proveedores de estos espacios de restaurante y hoteles directamente como asociaciones hacia estos otros mercados, ¿no? Hay otro sector en donde nos parece muy importante que se debe trabajar, es el tema de la agricultura familiar campesina con los consumidores. Y de alguna forma esta relación, si parece obvia inicialmente, no es tan frecuente, es decir, no existen muchos espacios a nivel nacional en donde el productor y el consumidor se puedan encontrar. Sí, entonces aquí se observa todavía un cierto nivel de desconocimiento y también pocos espacios en donde se generen estos espacios, sistemas de comercialización directos. Y finalmente, otro punto en donde se puede insertar la agricultura familiar campesina, como yo les decía, es en el sector externo. Pero de igual manera existen muchas barreras de entrada que no solamente se generan dentro del país, sino en los países receptores de los productos, ¿no? Bueno, el sistema de comercialización de alimentos, yo les hablaba que uno de los mayores obstáculos es el proceso de intermediación, no porque el sector intermediario es malo, simplemente porque de alguna forma se ha distorsionado estos procesos de relación, ¿no?, de mercado y de justicia en la fijación de precios, de cantidades, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2012, según cifras del MAGAP, ha existido en estas relaciones de mercado un 33% de intermediación. Y como ustedes ven, al final la producción local tiene que, les muestro acá, tenemos como un vaso de, un cuello de botella, ¿no?, un vaso de, donde podemos ver en el borde superior a los consumidores y en la base a los pequeños agricultores, o bueno, nosotros lo llamamos agricultura familiar campesina. Y obviamente no existe ninguna conexión entre estos dos espacios. Sí, entonces, de alguna manera, yo les cuento, yo vengo de Quito, yo doy clases en la Universidad Central y a veces yo les pregunto a mis estudiantes, ¿de dónde vienen los alimentos que ustedes consumen? Y la mayor parte de ellos dice del supermercado. O sea, existe un total desconocimiento en las zonas urbanas de todo lo que conlleva y la riqueza que existe en la producción de alimentos, ¿sí? Entonces, el sistema de alguna forma ha determinado esta poca convergencia entre los sectores, ¿no?, entre los consumidores y productores, y obviamente este sistema de intermediarios ha generado procesos de distorsión y de injusticia social y económica, ¿no? ¿Cuáles son los avances y retos que tenemos todas y todas? Dentro de los avances, me gustaría presentarles rápidamente y contarles lo que hacemos como redes comerciales. Bueno, nosotros en el gráfico anterior les mostré cuán lejos estamos los dos sectores, consumidores y productores, ¿no? Para nosotros ese es un reto, el poder encontrar los medios de vinculación de los espacios, ¿no? Encontrar sistemas alternativos de comercialización para los productores, porque ayer había, por ejemplo, en una de las ponencias había la interrogación de: tenemos nuestros productos, ¿qué hacemos? ¿Cómo los vendemos? ¿Sí? Entonces, nosotros dentro del MAGAP tenemos este espacio en donde hemos identificado que existen modalidades de comercialización en donde se puede encontrar el consumidor y el productor directamente. Por ejemplo, los pies de fincas,
las ferias de productores, las canastas familiares, ¿no? Y yo les había mencionado este tema de abastecimiento al sector del turismo, las tiendas comunitarias, la compra institucional también creemos que es un espacio, ¿no? También de vinculación directa, y el tema de exportación campesina. Por ejemplo, ustedes afuera ven un pequeño ejemplo, está una feria de Yo Prefiero, que es auspiciada por el MAGAP, en donde no sé si alguno de ustedes también han tenido la oportunidad de participar dentro de estos espacios, ¿no? Y este es uno de los puntos más visibles a través de las ferias, ¿no? ¿Qué se necesita para tener, de alguna forma, generar estos espacios de comercialización directa? Hay dos puntos necesarios. El primero es el fortalecimiento organizacional, ¿sí? Si no existen estos procesos de trabajo conjunto y de comunidad, es bastante difícil poderse insertar como productor solo dentro de estos mercados, ¿no? Y luego el tema del consumo social y ambientalmente responsable. O sea, aquí tenemos como productores un rol, ¿sí? Y obviamente los consumidores también, que a veces desempeñamos el mismo rol, también tenemos este espacio que deberíamos de alguna forma propiciar. Dentro de redes comerciales, nosotros este año, hasta el tercer trimestre, hemos trabajado con 1.800 productores, y nosotros los llamamos CIALCOS, a estos circuitos cortos de comercialización. Hemos trabajado a nivel del país en 107 espacios de comercialización directos. A nivel del país, ¿qué se está haciendo también frente a, en primer lugar, a la visibilización de la agricultura familiar campesina y a fortalecer estos espacios de visibilización y obviamente de comercialización directa? Por ejemplo, ya aquí la Superintendencia del Control de Mercado ha realizado un manual de supermercados, que es una primera aproximación para reducir estas inequidades que se han presentado en los mercados, ¿no? A nivel nacional. También ayer, por ejemplo, se hablaba del ARCSA, ¿no? De estas buenas prácticas de higiene, que de alguna forma reducen estas barreras de entrada que se tienen dentro de este sector, ¿no? Hay otro, dentro del MAGAD, un espacio que se lo ha creado recientemente, que son las mesas de fomento a la agroecología y también talleres de sellos locales. Dentro del Estado también tenemos como un punto rector que, conjuntamente con la Constitución del Estado, el Plan Nacional del Buen Vivir, de alguna forma obligan a la sociedad civil y al Estado a considerar a este sector como parte vital dentro de la economía y desarrollo social, ¿sí? Tenemos a la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza. Tenemos también dentro del Ministerio de Agricultura el proyecto de patrimonio alimentario, y a nivel provincial tenemos varias ordenanzas, ¿no? Por ejemplo, en Pichincha se ha hecho la ordenanza para el fomento de la agroecología. A nivel también latinoamericano tenemos a la REAF, que es parte de una mesa organizada para trabajar el tema de la agricultura familiar campesina, y que Ecuador lo integra, ¿no? Y bueno, también hay muchos trabajos a través de organismos de la sociedad civil y también de la academia. Para terminar, quisiera dejarles como propuestas cuáles son los retos que tenemos como sociedad civil y como Estado. Ayer hablábamos un poco de este tema de vinculación de los espacios de las políticas a nivel estatal, obviamente para sumar el trabajo, no tener espacios divididos de acción, sino trabajar conjuntamente en favor de este sector. Luego, creo que el trabajo de la compra pública también es un punto importante dentro de este espacio.
fortalecer, como les digo, las alianzas con otros organismos de la sociedad civil y universidades es primordial. El trabajo con organizaciones sociales, campesinas y sobre todo con los consumidores para rescatar y fortalecer estas iniciativas es importante, ¿sí? Y finalmente el tema de barreras en el sistema de eliminación de las barreras a nivel del Estado, por ejemplo, en el tema de tributación, de crédito, de registros sanitarios en otros, será un aporte importante que debemos seguir. Yo les agradezco mucho por escuchar esta propuesta, les dejo también mi correo, también los datos de la oficina, si ustedes están interesados como productores en poder insertarse en estos espacios alternativos de comercialización, les damos la bienvenida o ante cualquier, pregunta que tengan, les agradecemos que nos escriban. Muchas gracias.